Dios les bendiga, hermanos. Es una gran alegría para mí poder llegar un domingo más a sus hogares. En este domingo que iniciamos también el mes de septiembre, avanzamos, hermanos, en el Evangelio de San Mateo y avanzamos en el año litúrgico. El tema de este domingo está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, los versículos del 15 al 20. Y yo he titulado esta reflexión, La clave es el amor. Cuando hablamos de perdón, y ese es uno de los temas que hay en este pasaje, es difícil hablar de perdón. Es difícil perdonar y es difícil pedir perdón. Algunas veces hemos oído decir, yo perdono, pero no olvido. Pero una de las cosas que aprendemos al reflexionar en este texto es que el perdón es la base de la reconciliación. Y así como Jesús nos reconcilió con el Padre, también nos llama a la reconciliación. La iglesia es el espacio donde se debe fomentar las relaciones fraternales. No solo un saludo del día domingo. La iglesia debe ser marcada por el signo del reino de Dios. Y ese signo, mis hermanos, es el amor. En este mundo en que vivimos y en el siglo que vivimos, los valores se han deteriorado. El mundo está lleno de relaciones rotas en muchos niveles de la sociedad, en la familia, en el trabajo y a veces también en la iglesia. En la intimidad de la iglesia, nosotros vivimos en momentos de conflicto interpersonal. Por eso ahora el Señor nos habla de este tema, el tema del perdón. El tema que lleva también implícita la humildad. La iglesia no debería vivir relaciones de conflicto, porque estos ingredientes, el conflicto, cuando hablamos de conflicto queremos decir una diferencia de ideas, una palabra un poco fuerte que se le dice a otro hermano, todas aquellas cosas que a veces suceden y que inician ese conflicto. Y esos conflictos, mis hermanos, son ingredientes que pueden llegar a la ruptura y a momentos hasta de desintegración de la iglesia. Este versículo 15 del capítulo 18 de Mateo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Estamos hablando de aquí un conflicto entre dos personas. No especifica qué tipo de ofensa, qué tipo de pecado, pero estamos hablando de algo que causa una dificultad y que puede llevar, como decíamos, aún a veces hasta la división o separación de los miembros de la iglesia. Y en esos momentos, cuando hay un conflicto entre dos personas en la iglesia, Jesús en este pasaje, en los versículos del 15 al 17, nos da el proceso que se debe seguir. En la primera parte es un encuentro privado entre el ofendido y el ofensor. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es una parte muy importante, algo privado entre el ofendido y el ofensor. Que el pecado, que el problema no salga a la luz. Y es una oportunidad preciosa para la reconciliación. Tanto que Jesús dice, si te oyere en esa plática privada, has ganado al hermano. El problema es que nadie da el primer paso. Nadie toma la iniciativa de buscar esa reconciliación. El segundo paso, si este primero no da resultado, es un encuentro privado entre el ofendido y el ofensor, pero con uno o dos testigos. Recordémonos que esto de los testigos es algo que se repite en el texto bíblico.
Nuevamente es en privado, pero ahora hay testigos. Y los testigos deben ser personas de confianza, personas que lleguen a mediar en el problema y que en caso necesario también puedan llevar un informe a la iglesia de lo que ellos observaron. Este paso es el segundo, una nueva oportunidad para que haya reconciliación sin que esto sea público. Si aquí no da resultado, entonces el tercer paso es un encuentro del ofendido y el ofensor, pero frente a la congregación. De lo privado pasa a lo público y a veces llega hasta la expulsión o excomunión, como decimos nosotros, de la persona, lamentablemente, o de las personas involucradas. Son básicamente procesos disciplinarios. Y ya sabemos, mis hermanos, qué importante es que los procesos de disciplina de la iglesia estén normados, estén ordenados, así como lo hace el Señor Jesús aquí, en pasos que lleven la posibilidad de una solución. Muchas veces los procesos disciplinarios, cuando no están bien reglamentados o cuando los involucrados no quieren seguir un procedimiento ordenado, es hacer más grande el problema dentro de la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido? Han habido rupturas dolorosas en nuestras iglesias porque no se ha podido llevar este proceso, porque somos duros y muchas veces no queremos oír la palabra perdóname, mucho menos pedir perdón. Jesús, después del versículo 17, él da un versículo, el versículo 18, que ha sido motivo de confusión. Dice: si de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es en el mismo orden de ideas que trae Jesús. No es un tema aparte, aunque como les digo, se ha malinterpretado. Hablando de esto, de solucionar un conflicto, llamando al hermano a solas, o llamándolo en privado con dos testigos, o llevándolo ante la congregación, ahí dice el Señor: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, les estoy dando autoridad. Autoridad para señalar y llamar la atención en problemas que atentan contra las relaciones de la comunidad. Eso es atar. Y perdonar, guiar y conducir al bienestar de los involucrados que han tomado conductas equivocadas. Eso se llama desatar, es decir, perdonar, ayudar o también disciplinar a quien no obedece. Porque miren, hermanos, los ojos de la comunidad están puestos sobre la congregación, sobre la iglesia en particular. Y qué feo que allá afuera nos vean actuar como se actúa en un trabajo secular, como se actúa en un campo deportivo. No tenemos ninguna diferencia. Decimos palabras ofensivas, decimos palabras que van ahí a dolerle a la otra persona. Y nadie, como decía, tiene la humildad de decir: yo voy a pedir perdón. Yo voy a dar el primer paso en la reconciliación. El tema de la reconciliación nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pablo les habló a los corintios, por ejemplo, donde habían conflictos internos acerca de lo que es la reconciliación, y también creo yo que está en los romanos. Entonces ellos escucharon de la voz de Pablo ese ministerio de la reconciliación que Pablo ejerció. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Para que haya reconciliación se necesita ser humildes, se necesita perdonar, se necesita ser dóciles a la disciplina que la iglesia impone. Hay un elemento más que también ha sido
ha sido malinterpretado por nosotros mismos, los miembros de la iglesia. Y está en el versículo 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El otro elemento que va a ayudar también a la reconciliación es la oración. Una gran verdad y una gran promesa hay en este pasaje. Siempre hablando de este tipo de problemas y de estos procesos de disciplina. No se pueden llevar a cabo si no se ora. Y aquí nosotros tenemos entonces que ponernos a pensar cuántas veces nosotros hemos malinterpretado este pasaje. Decimos, ya estamos los de la promesa en el templo cuando se llegan las 7:15 y solo habemos 3, pero ya estamos los de la promesa. Pero este texto no está diciendo que podemos hacer el culto si solamente llegan 3. Claro, es buena la iniciativa de iniciar, hayan pocos o hayan muchos. Esté la iglesia llena o solamente estemos 3. Pero aquí lo que está hablando Pablo es de que cuando hay un proceso de disciplina, cuando hay una dificultad interna en las relaciones de los miembros de la iglesia, la oración. 2 de toda la congregación poniéndose de acuerdo para orar. La palabra de Dios nos promete que cualquier cosa que pidamos va a ser hecho por nuestro Padre. Mis hermanos, las iglesias nos ocupamos como institución, nos ocupamos de muchas actividades diversas. En algunas se promueve el coro, los grupos musicales, en otras estamos en la visitación y la evangelización, en otras estamos cuidando demasiado la liturgia y descuidamos las relaciones entre hermanos. En la iglesia se debe de buscar la unidad. No es agradable para el Señor una iglesia dividida. La reconciliación debe ser constante, porque constante nos molesta, por ejemplo, que se dé un privilegio y la persona no llegue a cumplir con su privilegio y tengamos que buscar a alguien que improvise cuando antes se ha hecho un trabajo para que el culto se lleve de manera ordenada. A veces en nuestras reuniones de trabajo, una palabra ofensiva para una persona. Como les decía, en este mundo, fuera de la iglesia, las relaciones rotas están de moda. Están de moda. Ahora hasta por Facebook nos podemos enojar o pelear con un amigo. Por chat. Pero la iglesia debe siempre buscar la unidad, la reconciliación. Y ya dijimos que los elementos que intervienen para que esto se dé es el perdón que no se va a buscar si no tenemos humildad, si no tenemos amor. La clave es el amor fraternal como hermanos que buscan la estabilidad del cuerpo de Cristo. Una iglesia sana, sin roturas, sin problemas interpersonales, va a desarrollar con eficacia la misión. ¿Cómo se aplica la disciplina en nuestra congregación? Pensemos para concluir. Es un proceso mediado por la oración, el perdón, la humildad, el amor fraternal, ese amor ágape de Dios, en el que uno se da por el otro sin esperar nada a cambio. Que nuestro Señor nos haga humildes, que nuestro Señor nos haga perdonadores, humildes para pedir perdón y perdonadores cuando nosotros nos busque otro hermano o seamos llamados a perdonar. Ese amor que Jesús nos enseñó, ese amor que no va a restar ni a dividir, sino que va a sumar, a multiplicar las bendiciones dentro de la iglesia. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y procuremos reflexionar en estos temas para ser una iglesia modelo que agrade al Señor.